Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Derrota del Real Madrid en el quinto y último partido de la serie de los cuartos de final de la Euroliga frente a Anadolu Efes. Y como titulábamos en nuestra cuenta de Instagram, nos hemos quedado al filo de la gloria. Así es, ni más ni menos. Es muy difícil analizar en detalle un partido con tantas emociones, con tantos sentimientos, con tantos elementos intangibles que rehuyen un poquito del análisis frío táctico de pizarra, que seguro que ha habido muchos, porque tanto Engie Ataman como Lasso, pero sobre todo el primero ha intentado generar situaciones nuevas, cambios defensivos nuevos, e intentar implementar en ataque otro tipo de alicientes, como ha sido, por ejemplo, el de intentar hacer a Chris Singleton muy partícipe del juego, lo cual le ha ido muy bien, porque ha sido el mejor con esos 25 puntos, 26, y bueno, un partido donde al final la calidad, los elementos de acierto, las tomas de decisiones y la cuota de errores, porque al final en esos minutos de nervios, donde todo llega muy igualado, pues en ese tira y afloja, en esa mente más fría o más cálida, pues nosotros a lo mejor pues no hemos tenido ni esa suerte. Estoy acordándome de la penúltima que tuvo Jul con bandeja que se sale, pero luego también un tiro del propio Sergi no muy atinado, con prisas, muy acelerado. Ahí nos ha faltado un poquito de temple. Pero bueno, también es cierto que físicamente el Madrid estaba más cansado que Anadolu Efes. Y eso al final se nota. No voy a hablar del partido de la CB, voy a hablar de que llegábamos con Mermas, con Tavares, que ha aguantado el partido, el pobre cojeando. Si os habéis fijado, Tavares ha aguantado al final cojeando, estaba ya que no podía correr más, después de la alley-oop, uno de las canastas finales del Madrid, con pase de Alberto Abalde. Y Trey Thompkins, pues bueno, también es que ha hecho muy buen partido, pero estaba también en el límite físico. No sé, la zona, cambios directos, cambiamos las defensas, ellos igual. Creo que el Madrid no ha estudiado mal el partido Lasso, ni mucho menos lo que tenía que hacer, porque ha sido similar a lo que hemos intentado hacer en los dos partidos que hemos ganado. Pelear mucho el rebote, intentar ganar el rebote, cosa que se ha ido ganando durante el partido y se ha ido haciendo acreedor del rebote del Real Madrid, algo muy importante. Y luego al final, pues los tiros de tres, donde hemos estado en un 37-36% en tiros de tres, más o menos en una línea, entre comillas, fiable, mejorable, pero bueno, también porque hemos tirado algún tiro forzado de ese cansancio. Cabe destacar el partido de Nicolás Laprovítola, lo decimos aquí en mayúsculas, en momentos donde la patata estaba muy caliente, él quizás desde esa frialdad precisamente era capaz de anotar donde otros no podían y donde a otros se le encogía la mano, aunque estos casos eran los menos. La verdad es que todos han peleado intentando anotar, intentando luchar cada balón, cada centímetro de pelea lo intentábamos, pero Laprovítola con 17 puntos, gran partido. Y luego Sergi Llull, 10 puntos, Carroll 10 puntos, los 12 de Trey Thompkins, y mencionar el partido de Tavares, que es lo que os digo, que ha peleado todos los rebotes, ha dominado en ciertos momentos, ha intimidado, pero hasta que le ha dado el fuelle. De ellos nos quedamos, más allá de Singleton, que ha sido el elemento, ¿no?, que ha desequilibrado a título individual claramente, rebotes, tiros libres, triples, canastas en superioridad por dentro, en esos cambios directos que hacíamos en defensa-zona, cambio individual, Micic, aparte de Singleton, Vasilije Micic, jugador tremendo. Luego ha aparecido también Shane Larkin en algún momento para anotar un triple duro, pero el que ha mantenido un régimen de trabajo defensivo-ofensivo en ambos lados de la cancha ha sido Serbio, que me parece superior a Larkin, me parece un jugador más completo, aunque Shane Larkin es un auténtico animal, con el mejor crossover de Europa y el mejor uno para uno, pues te la puede liar en cualquier momento, y de hecho en los momentos de timbre del partido, en esos momentos de tocaba uno el timbre o el otro, al final, pues Shane Larkin ahí también ha sido muy importante, ha sido realmente decisivo. No creo que tengamos de verdad que fijarnos mucho en el arbitraje, aunque ha habido decisiones mayúsculas, hay una falta de Singleton a Tyus, vergonzosa, me acuerdo así de memoria, y otras tantas. Ellos con manos pueden defender mucho más que nosotros, mucho más pegado el cuerpo a la hora de salir en los bloqueos y continuación, a la hora de los carretones, todas esas defensas. Ellos, con Carroll, por ejemplo, ha sido gravoso la defensa que le han hecho a JC Carroll por momentos, Dubois o Balbay, que ha sido el especialista que ha utilizado Ataman, un hombre de confianza al cual emplea en estos momentos. Pero bueno, más allá de estas acciones, no creo que el arbitraje haya sido tan determinante, más allá de que ha sido caserillo, ¿no? Ha sido casero.
A nivel de competitividad, el elemento de competitividad de este equipo lo tiene ya genético, entonces eso no lo va a perder nunca, no lo va a perder jamás, lo tiene. Habrá que evaluar los cambios que hay que hacer, que ya creo que el staff directivo técnico lo está empezando a hacer, pero con lo que tenemos que ir a por la liga, competir con las limitaciones que existen, pero también con puntos fuertes. Es una plantilla que ha perdido muchísimos elementos. Si hubieran estado estos elementos, los campazos de Randolph, bueno, a lo mejor otro gallo cantaría, el Madrid hubiera estado ahí en primer calafón, con Campazo, que es uno de los 2-3 mejores bases que hasta en Europa en los últimos 2 años, Deck, iba en progresión de mejor, o uno también de los 3 mejores aleros puros de Europa, y Anthony Randolph, que es de los mejores 4 también, sin lugar a dudas, pues claro, la historia cambia. No hay que excusarse, pero bueno, hemos tenido todas las impertinencias, ¿no?, que hemos tenido a nivel deportivo, todos los problemas en forma de lesión, etcétera, y con un Tavares que ha llegado súper mermado. Por lo tanto, nada que reprochar a los chicos a nivel de intento, a nivel de cabeza, de mente, de intentarlo, de lucha, de garra, corazón, de ese corazón blanco, que es lo que les pedíamos en esta serie. Lo hemos perdido en el quinto, la historia nos ha tirado al suelo al final, no hemos podido hacer una remontada del 2-0, nadie lo había hecho hasta ahora, pero desde luego nosotros nos hemos quedado muy cerca, como digo, de la gloria, y que esto nos sirva como vitamina. Ahora anímicamente el equipo tiene que estar muy tocado, me imagino que ahí Lasso tendrá que trabajar, todos los del cuerpo técnico y directivo tendrán que trabajar a nivel personal, porque hemos estado muy cerca, 2 canastas claves, que al final, moneda al aire, y el FS es un muy buen equipo, ahora mismo top 2, top 3 de Europa, también sin ningún género de dudas, y nosotros estamos quizá un escalón por debajo, pero en cuanto hagamos esos ajustes, esas modificaciones de plantilla que creo que se van a ir haciendo, confío mucho en que se vayan a hacer bien, pues ahí estaremos para otra vez estar en el primer escalón, que es lo que le corresponde, por supuesto, al Real Madrid. Me he dejado un montón de cosas, seguro, a nivel de análisis. Creo que era un partido más de sentimiento y de corazón y de momentos, sabiendo que te iban a meter parcial, poder remontar, tener cabeza para seguir tirando, para seguir siendo agresivo hacia canasta, para seguir luchando los rebotes defensivos, para los fallos que tengas, pelear los rebotes largos, los cortos. Era un partido de pequeños grandes detalles que te marcan la diferencia. Creo que es un partido más de corazón que de pizarra, aunque la pizarra, por supuesto, en este deporte siempre tiene mucho que decir, al igual que el talento y la calidad, como el físico, que también ha sido fundamental en una serie larga a 5 partidos. Me gustaría que dejéis vuestras sensaciones, sé que es un día duro, pero dejadme aquí abajo en los comentarios vuestras sensaciones, qué opináis, cómo veis al equipo, de cara sobre todo ya a Liga Endesa. Bueno, dejadme un poquito vuestro pensar, vuestro respirar, me lo dejáis ahí abajo, comentamos. Y, por cierto, en breve vamos a hacer lives, lo que os puse en la comunidad. La mayoría votasteis los viernes de 7 a 8 de la tarde, ¿vale? Os lo voy a confirmar en breve, pero ese casi seguro va a ser el horario, por preferencia vuestra además, que si no, no tiene sentido hacer esto. Pero bueno, creo que va a estar muy molón, muy chulo, y tenemos cosas en el canal también muy molonas que os voy a ir comentando, pero bueno, esto ya será en otro vídeo, que si no esto se va a hacer denso. Chicos, nos vemos en un próximo vídeo. ¡A la Madrid! ¡Chao!